Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a mostrarles un ejemplo de un código para Machine Learning en el ejemplo de la catástrofe del Titanic, realizado por un Kaggle, colaborador de esta red social, eh, cuyo nombre es esta que vemos acá, que es Dijavani. Vamos a ver su idea para resaltar el hecho de que con esta red social no solamente puedes compartir tu código de Machine Learning, sino también mirar los códigos o ideas de Machine Learning de otras personas alrededor de todo el mundo y aprender de ello, además de con poderles hacer preguntas y, y hacer sugerencias y comentarios y apreciaciones acerca de su trabajo, además de recibir cursos en Machine Learning de manera gratuita y participar en competiciones de Machine Learning en las que puedes medir tu aprendizaje, tu adquisición de capacidades en Machine Learning o como científico de datos, y también ganar dinero en algunos casos. Entonces empezaremos para el modelamiento en la catástrofe del Titanic, importando las librerías NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, y vamos a graficar en la misma línea de código. Por lo tanto, utilizaremos la sentencia porcentaje Matplotlib inline que se utiliza para ello. Iremos haciendo como una práctica de adquisición de las habilidades para escritura del código en un nuevo cuaderno sobre práctica del código del Titanic, escribiendo el mismo código, dado que esta es una manera muy necesaria de aprendizaje en Machine Learning, y es la adquisición, no solo comprender qué hace el código, sino entrenar en su escritura. Empezamos entonces con import numpy asnp, luego con import pandas aspd. NumPy, como sabemos que es la librería de cálculo numérico de Python, y Pandas para análisis y procesamiento de datos. Importamos a Matplotlib, a Matplotlib, .pyplot como PLT para graficación, y una librería de graficación asociada a Matplotlib que es Seaborn. Importamos Seaborn como SNS, como es usual, denotarla o apodarla, y por último porcentaje Matplotlib inline para que grafiquen las líneas del cuaderno Jupyter Notebook, y corremos. Él nos dice si hay problemas, escribimos, nos dice que pandas, entonces que nos falta una N, es un error de sintaxis, nos dice módulo non-found error, es decir, no haya ese módulo. Y ahora nos dice mensaje de advertencia, corremos de nuevo, y ya ahora sí, no hay ningún problema. Entonces, ya sí uno dice, bueno, ya tengo como, he vencido, o ya tengo adquirido el cómo es que importamos las librerías necesarias, o al menos iniciales, para procesamiento de datos. Después importaremos las librerías para, dentro de ese procesamiento, discriminar o partir los datos en los de entrenamiento y evaluación, y el para el modelamiento con el modelo de Random Forest o de bosque aleatorio. Esas las haremos posteriormente. Vamos a importar los datos. Entonces, llamamos los de entrenamiento, los train, los de entrenamiento, como pd.read -csv, y le damos nombre, le damos el nombre o la URL o path
de nuestro dataset. En este caso ya lo tenemos, traen CSV y lo corremos así. Bueno, y lo podemos mostrar de una vez con train.head, con el método head. Y así nos lee los datos de entrenamiento y tenemos entonces ya la variable de entrenamiento. Luego hacemos lo mismo, pero para los valores, para el dataset de testeo. Creamos un data frames con los datos de testeo o los que nos permiten medir la eficiencia del modelo que vamos a construir. Ese será test. Va a ser igual a pd.read subguión csv y otra vez una cadena de caracteres con el nombre del file csv, en este caso test.csv. Corregimos acá y ya con test.csv, y luego para mostrarlo el nombre del data frames test y el método head, y corremos shift enter y miren que nos muestra este data frame en el que ya ven que para el de testeo tenemos el ID, el passenger ID y la clase, pero no aparece survived, mientras que para los datos de entrenamiento la segunda columna es la columna survived. Aquí seguimos, entonces ya con eso ya sabemos construir el data frames con a partir de los CSV files. Y después de eso, pues nos dice la autora que veamos un panorama de todas las variables, tanto las variables predictoras como la variable objetivo, y cuántas observaciones tenemos para construir el modelo. Entonces, para eso se utiliza el método info. Entonces, nos dice, bueno, pues apliquemos a train el método info y nos muestra ese panorama en el que nos dice que el objeto train, ¿de qué clase es? De clase pandas, que es un data frame de pandas, que tiene 891 entradas para entrenamiento y que van indexadas desde el 0 hasta el 890, que las variables que tenemos involucradas en el data frame son el ID de los pasajeros, la información sobre si sobrevivió o no, la clase, el nombre, el sexo, la edad, y la información sobre los familiares, entre hijos, esposas, tíos, familiares en general, el ticket o la identificación del ticket como una cadena de caracteres, la tarifa que pagó en su tiquete para viajar en el Titanic, en el barco, la identificación de la cabina y en qué ciudad embarcó. Esas son todas las variables y nos dice que los tipos de variables, los tipos de datos, habrán unos de tipo floats, numéricos de gran precisión, de tipo entero, de menor precisión pero numéricos, y tipo object, que son entonces datos en forma de cadena de caracteres en este caso. Y nos da también el tamaño del dataset, en este caso de aproximadamente 83.7 kilobytes. Y lo mismo hacemos para los datos de testeo, test, .info, los métodos, recuerda que los identificamos con paréntesis, y así vemos que aquí también tenemos las mismas variables excepto survive, o se sobrevivió o no, todo lo demás, y nos muestra que las observaciones de testeo son 418, mostrándose entonces que son más pues los datos para entrenamiento, 891, estos son 418, podríamos como ver la relación entre esos, entonces 418 pues dividido 891, y veré que los de testeo son algo así como casi el 47% de los datos de entrenamiento. Si sumamos, si los comparamos con respecto al todo, más 418, podemos ver cuántos son los de testeo. Los de testeo entonces serían alrededor del 32% de los datos totales, Entonces, en este caso podría sentirse uno como que hay una partición 30-70 aproximadamente de los datos
o la información total sobre, sobre la catástrofe del Titanic. Y ahí ya luego la autora nos dice eh, que mire, luego concatene con pandas a los datos de entrenamiento y de testeo, uno debajo del otro. Entonces, para eso, bueno, pues podemos crear una variable todos los datos, ¿no? Yo lo voy a llamar todos, ella lo llamó all de manera equivalente. ¿Y cómo va a ser? Pues con pd, el seudónimo de pandas, punto concat para concatenar, y el atributo va a ser, los atributos van a ser la lista de los data frames a concatenar. El primero es train, con los datos de entrenamiento, train, y el segundo es test, los datos de testeo. Y ella dice que, bueno, y con un parámetro más, sort en false. Es decir, que no ordene. Sort. Cuando concatene, no ordene. Entonces, esa es como una de las ideas de este contributor de la red social de Kaggle en cuanto a concatene todos los datos en un solo data frames. Y bueno, si uno lo quiere ver, pues bueno, todos.head, como quedó. En realidad, si pongo .head, no veré sino las 5 primeras, y como quedarán primero los de entrenamiento, no veré sino lo mismo que cuando mostré los de entrenamiento acá. Bueno, pues podemos experimentarlo. .head. Y vemos lo mismo, aquí por ejemplo Brown, Owen, Harris, y el que teníamos acá, claro, el primer pasajero de nombre Browns, Mr. Owen Harris. Bueno, entonces, pero podemos también a esos todos ver con el método info, ver cómo en general cómo están las cosas, y ya dice, bueno, pues sin concatenó los 891 más 418, ya me quedan 1.309 pasajeros. Entonces, que 1.309 pasajeros se tiene información. Y como no teníamos sino para la variable de survives, pues seguimos teniendo 891 valores no nulos. La clase de los pasajeros 1.309. La edad sí tenemos valores perdidos. Siempre alrededor de casi 300 valores perdidos de edad. Y tenemos muchos en la variable de la cabina, y la tarifa tenemos solamente uno perdido, o sea, también lo vamos a llenar o a imputar. Entonces así tenemos un buen panorama y ya tenemos un nuevo data frames, pero que tiene a los datos de entrenamiento y testeo, una idea que ya veremos como el sentido de la autora, que es lo que busca con ello. Ahora sustituyamos los datos faltantes con la mediana. Tiene mucho sentido esta idea porque la mediana, recuerden que es un dato de la colección de datos. Mientras que imputar con la media, no siempre la media es un dato de la colección. La media, por lo regular, recuerden que, por ejemplo, si yo tengo una muestra que tiene dos edades, una edad sea de 10 años y la otra de 20, la media será 15 y 15 no es ni uno de los datos ni el otro. Entonces, mientras que la mediana siempre es uno, bueno, no siempre, porque si la cantidad de datos es par, no será un dato de la muestra. Sí, recordemos que en este caso, para el ejemplo que les estoy dando de 10 y 20, de 12 edades de 10 y 20, la mediana considera con la media, entonces será 15. Y en ese caso, entonces, mediana y media no son uno de los datos de la muestra, sino un número que habla de la muestra, pero no es un dato de la muestra. Pero bueno, en este caso ella escogió la mediana. Miremos que el número de datos aquí es impar, entonces se vuelve apropiado porque entonces la mediana sería un dato de la muestra. En ese caso, miren que si tenemos tres edades, 10, 20 y 30, pues la mediana será 20. La media no,
no, la media de ellos de 10, 20 y 30 será 10 más 20 te da 30, más 30, 60, dividido 3, me queda 20. La media será un dato de la muestra, en este caso será 20, y la mediana me dio 20. En este caso otra vez la mediana y la media coinciden, pero en este caso ya son datos, no son un número nuevo que no está en la muestra. Entonces vemos como las diferencias y cómo la elección de esta autora es muy buena, de esta persona que contribuye. Entonces vamos a cambiar la columna de edad llenando los valores perdidos con la media. Y para eso se utiliza el método FILNA o FILNA, si quieres llamarlo así. Entonces vamos para la práctica, le decimos, bueno, pues de todos, en cuanto a la columna de la edad, pues cámbiela a ella por de todos. En cuanto a la columna de la edad, mm, pues llénela, fill, NA, a quien, pues los valores con los que va a llenar, los value, van a ser, pues, de esa misma columna, de todos, en cuanto a la edad, el promedio de las edades de los que están ahí. Entonces, no, la mediana, perdón. Entonces, punto median, es el método median que me da entonces la mediana de esa colección de datos. Miren que de la edad los datos eran pares. Los no nulos eran pares. Como va a calcular la mediana de los no nulos, bueno, pues en este caso no va a ser un dato de la muestra, como hemos dicho antes, pero bueno, esa es la elección que cogió la autora y me parece muy buena, aunque podía haber sido con la media, vean. Bueno, y hacemos lo mismo, pero para la variable de tarifa, que también es numérica, miren que es de tipo float, que también necesitamos imputarle un solo dato, no falta uno solo, entonces otra vez con todos, en cuanto a la columna de tarifa, vamos a cambiarla a ella, llenándola, los datos nulos, FILNA, rellene los datos nulos, FILNA, ¿con qué valor? Pues va a ser de todos, en cuanto a la columna de la edad, la mediana, también la mediana, que es un dato representativo también de la muestra. El método median, y ya corremos estas dos líneas. Nos dice, bueno, si hay algún problema, aquí pusimos, nos quedó un error de sintaxis, entonces aquí nos quedó o un error de nombre. Nos dice que todavía hay un error de nombre, es todos, un name error, y ya nos corrió bien, y ahora podemos ver, bueno, cómo quedaron las cosas. Bueno, entonces con todos, de todos, punto info, ya vemos, bueno, ya que hemos ganado en la edad, ya tenemos que no hay datos nulos, dado que el total de datos es 1309, entonces ya en la edad ya no hay datos nulos, todos quedaron de tipo float, eso es algo bueno, ya hemos, y recuerden que imputamos con un dato representativo, eso hace que la nueva media, si imputas con la mediana, la nueva mediana sigue siendo la mediana de todo de los datos no nulos. Eso también lo que queremos, que como que no cambien las cosas. Eso ganamos con imputar con la mediana también, así como con la media. Y con el de tarifa, miren que ya tenemos también el único dato no nulo que tenía, ya lo hemos imputado con la mediana, ya. Lo que vamos a hacer ahora es con las variables categóricas, esas tipo objects. En cuanto a la cabina, vamos a resolver el problema porque esa es la única que ya nos resta por valores nulos, y para eso vamos a primero, como es variables categóricas,
vamos a ver, bueno, y con quién imputamos. Entonces, en el caso de variables categóricas, puede hacerlo de varias maneras. Vamos a ver dos que sugiere la autora. Una es graficando. Entonces, vamos a utilizar a SNS. Cat, Catsplot, que es trazado de variables categóricas. Catsplot. Y en Catsplot le dices, bueno, primero, cuál es la columna a graficar, bueno, el tipo de gráfico que quieres. Entonces, kind, el tipo de gráfico que quieres, que sea tipo BART, tipo, aquí bueno, muestra ella que, bueno, pero en realidad con kind, él va a querer es, bueno, y si quieres es que grafiques es con respecto a la frecuencia absoluta. Entonces, en ese caso pones count. Entonces, en este caso es count. Otro parámetro es la variable que quieres que sea la que quieres evaluar. En este caso va a ser cabin. En este caso va a ser cabin. Bueno, ya aquí lo hizo con Embarked, la ciudad desde donde embarcó. Nosotros vamos a hacerlo con Embarked. Entonces, x igual a, porque Embarked también tenía variables, pero es de tipo categórico. Y también tenía algunos valores nulos, solo dos. Vamos a ver cuál es el mayoritario, viendo, graficando. Entonces, aquí Embarked, Embarked, Embarked. Y luego, y de dónde va a tomar los datos. Entonces, la data. Entonces, data igual a todos. Nos toma los datos del data frame llamado todos. Y ahora sí le decimos que nos grafique y miramos que de las ciudades de donde embarcaron los pasajeros son denotadas con 3 letras, S, C o Q, pero la mayoritaria o la moda es embarcar desde S. Entonces es natural o es bueno para que la distribución continúe, imputar con la moda. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es para imputar en la variable categórica, decirle que llene con ese, con el que más se ve ahí. Entonces aquí ya otra vez de todos, en cuanto a la columna de Embarked, cámbiela a esa columna por todos, todos, en la columna Embarked, field NA. Entonces ya, o sea que yo puedo imputar datos numéricos con datos categóricos, y en datos categóricos pues ya no le tengo que decir value, sino simplemente en este caso S, en valor particular, field NA. Y bueno, le digo que me muestre otra vez de todos, ya ahora sí, el info, punto info, a ver cómo quedan las cosas después de imputar. Y vemos que el de Embarked ya tiene también 1309 valores no nulos, ya quedó imputado. Nos falta cabin. Cabin, bueno, pues miremosla, todos, de todos, ¿cómo es esa variable? Entonces, cabin, la variable donde le quedó, que hablas o describe en qué lugar le tocó al pasajero ser ubicado, y no ve que tiene muchos valores nulos, como lo dijo el info, porque no tenemos sino 295 valores no nulos, y son números de la forma C, 123, C, 105. Entonces, son una letra y un número. Entonces, bueno, ¿y qué idea tiene la autora para, en cuanto a cabin, qué hacer con ella? Y ella se pone seguidamente a organizar el atributo de edad, y para cabin, vemos acá, el tratamiento para cabin va a ser que al final lo va a rellenar con la palabra missing. Entonces,
Para esa columna de cabina, la va a rellenar los datos nulos con dato perdido y ya, bueno, y va a tomar, además, va a cambiar esa columna para que quede con un solo número, va a, de esa cadena de caracteres, tomar solo el primer carácter. Es así, ya los caracteres, bueno, va a quedar solamente letras. Es el tratamiento que ella muestra y con Value Encode nos muestra cómo quedaron. Entonces, aquí nos queda la columna de los valores únicos que quedan ahí y nos dice, vea, el valor M tiene 1014 valores asumidos, C 94 y así. Entonces, ese es el tratamiento para volverla como más simple y que la cadena de caracteres asociada sea solamente una letra. No hace más con ese, no lo deja de esa manera. Me parece como un poquitico curioso, es porque, bueno, sí, en realidad tiene sentido, es porque la primera que encuentras es una letra. Entonces vamos a emular la idea y entonces primero con todos, en cuanto a cabin o cabina, vas a cambiar ella por todos, cabin, punto field NA y vas a cambiarlo, entonces vas a rellenar con la palabra missing o perdido o valor perdido, digámoslo así, perdido, valor perdido, dejémoslo así, en español em, y lo que sigue también es no cambiar esa columna, como tiene muchos valores, que son puras cadenas de caracteres, pues tomemos de la cadena de caracteres solamente la primera letra. Entonces, a todos, cabin, para denotar, para decir que voy a trabajar es con la columna cabin, tomemos que ella se haga igual a esa columna, como está, cabin, punto fill, fill NA, y bueno, fill NA no, en este caso es punto STR, tome STR, tome la primera componente. Entonces es para decirle con ese método que de esa cadena de caracteres tome la primera letra. Entonces es bastante curioso, ese no lo había utilizado yo antes, para de esa cadena de caracteres tomar la primera letra y cambiarla entonces así. Miremoslo de nuevo acá. Acá STR, entonces utilizando STR, corchete es 0. Entonces eso nos toma la primera letra. Y ya si queremos verlo cómo quedó, por ejemplo, todos, en cuanto a la columna cabin, punto head, así puedes ver las 5 primeras líneas de esa columna y ves que asume los valores P, C, P, C, P. De los que eran perdidos se reemplazaron por la P y los demás con C y demás. Eso también da ciertas pérdidas porque, bueno, pues la cabina que le tocó ya para el pasajero 1 y para el pasajero 3 parecería como si fuera la misma. Entonces es como que, pero de todas maneras nos da como la idea de dónde estaba ubicado, porque al menos estas dos cabinas están relativamente cercanas en cuanto al barco. Es una forma de simplificar los valores, lo que la autora pues asumió para cambiar y simplificar o tratar estos valores, esta variable categórica. Y ya, si uno ve a todos, punto info, podemos ver, bueno, y cómo tenemos ya las cosas. Pues tenemos que ya todos son valores no nulos. Recuerden que para Surbytes nada más vamos a tener valores no nulos para los de entrenamiento,
dado que para los de testeo no hay valores dados. Bueno, entonces, así ya tendríamos como todos los valores no nulos, hicimos todo el tratamiento, la autora hizo todo el tratamiento de valores no nulos, y ahora falta es y hacer el tratamiento para los valores categóricos, estos tipo objects, para volverlos numéricos, es decir, codificar esos valores utilizando getDummies aquí. Entonces lo que vamos a hacer ya enseguida es el tratamiento, digámoslo así, la codificación de variables categóricas. Entonces, eso sería como codificación de variables categóricas. Bueno, en esa codificación, entonces, bueno, miremos la propuesta de la autora, y es una de ellas, bueno, ya empieza como con la edad, que en este caso no es categórica, pero asume valores muy diversos de edad. Entonces ella, en su idea es agrupar en grupos de edad, entre los niños, los adolescentes, los adultos medios y los adultos mayores. Para eso, entonces nos toma esta parte, entonces para eso vamos a utilizar la función loc. Entonces vamos a primero a dividir la edad, dividir todo el dataset en grupos de edad. Entonces, volvemos a esta línea de texto. Vamos a pues a dividir grupos de edad. Entonces para eso pues empezamos la idea, leemos el código y uno dice, bueno, lo que hizo fue, miren que a esto volverlo un 0, o sea, al grupo de los niños, volverlo un 0, entonces utiliza método de filtración para a esa parte de la columna de edad, a esa parte de la columna de edad, volverla a todos de valores ceros, a que todo, es decir, a todas las edades menores o iguales a 16, volverlas 0. Y a todas las edades entre 16 y 32, volverlas un 1. A todas las edades entre 32 y 48, volverlas un 2. Y así. Entonces, esa es como la idea de la autora. Esta sería, aquí me faltó como igual a 4. Esa sería la que faltaba ahí. Aquí, para los adultos mayores sería 4, eso es lo usual. Vamos aquí a devolvernos para revisar la idea de Dayani. Y bajamos hasta su cuaderno para revisar. Sí, era 4. Y bueno, entonces empezamos a escribirla. Entonces, bueno, se vuelve 0 ¿quién? Entonces, de todos, filtras, vas a hacer filtración y es con punto .loc, que es para cuando le describes no con números los índices, sino a través de, por ejemplo, booleanos. En este caso, el primero es que vamos a trabajar con respecto a la edad. Entonces, la columna de edad, pero ¿a quiénes de la columna de edad? Entonces, a los que tienen edad de todos, de la columna de edad, los que tengan edad menor o igual a 16, ponemos este booleano. Entonces, de esa columna, los que tengan edad menor o igual que 16, esas serán entonces así. Yo le describo las filas, las edades menores o iguales a 16 de la columna de edad. Todos con respecto a la columna de edad. Eso es lo que hago en esa primera parte. Puedo correrla solita. Revisa uno que lo haya hecho bien. Entonces, dijo que en cuanto a la columna de edad, los que tengan valores menor o igual a 16. Ese es aprender a filtrar información.
Ya con eso hicimos la primera parte, luego otra vez, ¿quiénes van a asumir el valor de 1? Eso va a la derecha, del igual, con sintaxis de asignación de Python. Bueno, pues todos, .loc para ubicación o localización. Entonces, en cuanto a la columna de edad, ¿y cuáles son las filas? Bueno, pues el booleano nos lo dice, de todos. Todos. Aquí vamos a hacer una conjunción. Todos los que estén entre 16 y 32, esos son los que sean todos de la columna de edad, que sean mayores a 16, pero que sean menores que 32. Menores o iguales que 32. Para que ya tengamos el segundo grupo de edad, no grupo etario. Es así, el booleano que controla las observaciones o las filas, ya es una conjunción. La conjunción lo hacemos con este ampersand, en este caso, aquí AG sin tilde, y es una cadena de caracteres para los nombres de las columnas. Bueno, entonces así la corremos y ya tenemos el segundo. Y bueno, ya en el otro, no siempre debe practicar en escribirlo porque la filtración se olvida. Entonces, todos los métodos de filtración se pueden olvidar. Se puede olvidar la manera de escribir el código. Y por eso me gusta escribir. Bueno, y ya seguimos con el tercer grupo de edad, que es el 2. Y bueno, la columna va a ser la edad. Vamos a filtrar con respecto a la columna de edad y con respecto a qué filas vamos a tomar. Bueno, pues también va a ser una conjunción, pues con el ampersand, de los que tengan mayor a 32, todos, los que tengan edad mayor a 32 y menor que, bueno, ya le gustó en este caso, menor que 48. Entonces, de todos, los que tengan edad menor o igual a 48. Siempre ponemos menor o igual a la derecha. Y así ya tenemos el tercer grupo de edad y corremos, a ver si corrimos bien. Y por último, nos faltan, bueno, nos faltan dos grupos de edad. Bueno, en este caso sí vamos a permitir copiar, entonces control C. Y entonces aquí va a ser ya los mayores que 48 y menores que, bueno, para la autora, a ella le gustó 64. 64. Entonces ya ahí ya somos adultos, hasta ahí ya somos adultos mayores. Y ya por último, ya de ahí seríamos como los viejitos, diría yo. Entonces, y corremos acá. Y por último, copiamos parecido al original, que ya no necesitan persan. Y ya los que tengan edad mayor en este caso, a ese 64. La edad, entonces ahí pertenece al cuarto grupo etario. Y corremos. Y así ya miremos de todos en cuanto a la edad, cómo nos quedaron las cosas. Entonces, podemos ver en cuanto a la edad que nos quedaron ya, que las edades, por ejemplo, estas de las que vemos ahí son todos unos, o sea, todos pertenecen al segundo grupo etario. Y si no quiere ver como más, pues podría con el slicing decirle, bueno, muéstrame entre 10 y 20 para esta serie de pandas. Vemos ya algunos valores 0 y 1. Y si nos queremos ir desde 20 hasta 30, de pronto veremos un 2 y un 3. Aquí vemos, sigue siendo un 1 y un 0. Vámonos aquí más, entre 30 y 40. Y ya aquí vemos muchos unos, aquí como que el segundo grupo de edad
para 16 y 32 es como muy frecuente, bastante frecuente acá. Bueno, entonces ya con eso también le podemos ver con el método unique, ver los valores únicos que asume esa variable de edad, que asume valores solo de 1 y 0. Parece que nos quedó todos en unos y ceros. Bueno, en este caso tendríamos un problema porque deberían haber de todas las edades. Al menos eso es lo que uno esperaría. De pronto sería, vamos a correr todo todo lo que hemos hecho hasta ahora desde un principio para que esta línea la tomemos de una vez, porque de pronto una de las cosas de correrlo es que cuando tomo los valores menores que 16 y los volvió ceros, y los mayores que entre 16 y 32 y unos, no tengo ningún problema, está bien. Está bien. Está bien, los únicos valores, entonces lo que nos muestra es que entonces en el barco solo había personas muy jóvenes y sí, en general muy jóvenes. Miremos en el data frames original, desde la primera, corrámoslo de nuevo acá para evaluarlo. Y en Train, para los de entrenamiento, en cuanto a la edad, mostremos como cadena de caracteres, es decir, limitada con comillas simples o comillas dobles también. Mostremos las primeras edades y vemos que hay personas de más de 38 años y ese pertenece a nuestro tercer grupo de edad, o sea que tenemos como un problemita aquí. Y si mostramos entre 20 y 30, nos muestra 20 y 30, que nos faltó el 2, para ver las edades entre la 20ª observación y la 29ª observación, y nos muestra valores, sí, personas que están de 38 años que pertenecen a nuestro tercer grupo de edad. Entonces, lo que pudo haber pasado, vamos a restaurar nuestro kernel, es que esa línea de códigos tiene que ejecutarse en una sola. Esos 4 líneas de código de la autora tienen que ejecutarse en una sola línea. Es la importación de las librerías, el entrenamiento, bueno, el construir el data frames de entrenamiento, el visualizar una parte de él en cuanto a las edades, construir el data frame de testeo, el ver la información. Esa parte de información ya no la corramos más, ya sabemos la concatenación sí. En cuanto a la edad, el tratamiento de los valores de edad, en cuanto a graficar esa variable categórica de embarque, la filtración, el tratamiento de datos nulos de la variable cabin, y ahora lo vamos a cambiar por ejecutar todo en una sola línea. Entonces esta segunda la ponemos acá, esta tercera, para que todo se ejecute desde la misma línea. Esta también. Esta también, ya sería la última. Y la ejecutamos ahí. Y ahora vemos los valores únicos, nos sigue dando unos y ceros para todos, aunque es como extraño que eso esté pasando porque tenemos 3 grupos etarios y los menores que 16 se van en ceros, entre 16 y 32. Miremos la edad. En realidad eran valores tipo flotante. De pronto lo que podríamos hacer es volver las edades de tipo entero antes de hacer esta discriminación. Para la autora
En cuanto a la edad, ella, vamos a ver si en algún momento la volvió de tipo entero. Aquí está la edad, sigue siendo de tipo flotante. Y vamos a convertirla a tipo entero antes de hacer esa práctica, a ver si nos cambia un poquitico esta parte. Porque deberíamos tener de los cuatro, muy probablemente de los cuatro grupos etarios. De hecho, uno puede comprobar eso desde el inicio al decirle que le muestre, con filtración también, le muestre los que tengan del Data Friends, pues muéstreme de todos. Los que tengan edad mayor que 32, para ver que hay que ver más, que hay más. Entonces, mayor que 32 y cerramos esta filtración. Bueno, en este caso es para train. O sea, hasta aquí es train. Hasta ahí y bueno, aquí. Y miren que nos muestra, muchos tienen edad mayor a 32, por ejemplo, 38, 35, 54, 58, varios grupos etarios, entonces tenemos, pero todos en tipo float, entonces de pronto previamente, antes de hacer este trabajo, convertimos esa variable a tipo entero, por si está dejando problemas con eso. Miremos a ver. Entonces, o las referencias, sí, porque esa variable es discreta, la edad numérica discreta. Entonces, pongámosle una línea adicional y entonces a todos, en cuanto a la edad, punto, ahora la vamos a convertir a tipo entero, entonces as type, de tipo int, creo que lo podemos dejar así. Y bueno, ya ahí nos la volvió de tipo int y para verificarlo, le podemos decir que otra vez nos haga el todos.info, el método info, que nos deja ver la naturaleza de las variables. Y vemos que la edad, bueno, sigue siendo acá de tipo float. Entonces le podemos decir que cuando haga eso, que todos, en cuanto a la edad, o a la variable de columna de edad, vuelva la de tipo entero. O sea, hacemos asignación. Y ahora info, y vemos que la edad se volvió ahora sí de tipo entero. Y ahora que la tengamos de tipo entero, hacemos todo esto lo anterior. Entonces, vamos a correr desde el inicio para ver si ya ahora sí encontramos todos los grupos etarios de manera correcta. Entonces, restauramos todo y borramos las salidas. Y vamos a correr solamente las líneas que ya nos importan, que es las librerías, el construir los data friends, en este caso de entrenamiento y testeo. Este ya no lo necesitamos. Este de concatenar lo necesitamos. Este de rellenar la edad con la mediana lo necesitamos. Este de graficar los datos categóricos, bueno, para poder ver que vamos a rellenar los datos o imputar con la moda a esta variable categórica. La variable de cabina, mirarla, luego imputarla, los valores perdidos con la palabra perdido. Aquí ya eso es simplemente para verla. Y aquí a la edad la volvemos tipo entero
y hacemos lo de las edades y podemos ver, miremos a ver si así tenemos todos los grupos de edad. De pronto lo podemos ver también con todos, punto describe, y vemos que en cuanto a la edad, tenemos la edad media ya nos da 0.89 porque los valores ya son 0, 1, 2, 3, 4, entonces sería el promedio de esos 4 valores, pero teniendo en cuenta el número de veces que se repiten, la desviación estándar en 0.3, el valor mínimo de edad del 0, el mayor máximo de edad nos sigue dando el 1, o sea, tenemos un problemita de que siguen siendo los valores 0 y 1, siguen siendo porque el valor mínimo 0 y el valor máximo 1. Siempre nos quedó esta parte, también vamos a ver si es que hay algún problema en la definición. Estamos de los menores iguales a 16, los mayores que 16, de pronto aquí es por el paréntesis, mayores a 16 y menores que 32. Aquí los mayores que 32 y menores iguales que 48. Y aquí los mayores que 48 y menores que 64. 1, 2, 3, 4, está bien. De pronto nos faltaba este paréntesis de acá. Vamos a tener que volver a correr de nuevo. Y revisemos el código de la autora. Y vemos que en cuanto a la edad, los mayores que 16, si está bien los paréntesis también, estamos bien en eso. Todo está bien ahí. .log, estamos bien. Entonces corramos de nuevo. Entonces, restauremos el kernel y otra vez corremos. Otra vez los de entrenamiento. Otra vez los de testeo. Otra vez la concatenación. Otra vez la imputación de la edad y la tarifa. Luego la imputación de la variable Barket con la moda. Ahora la imputación de cabin con la palabra perdido y construir solamente que quede reducidas esas cadenas a un solo valor y convertir la edad a datos enteros y ahora sí ejecutar esta línea en la que hemos corregido un solo paréntesis y ahora sí con describe vemos que la edad tiene ya, ahora sí, ya era un paréntesis, un error de sintaxis, de ahí lo importante de revisar. Miren que ya, bueno, la medida de edad cambió a 1.29, lo que tiene como sentido, porque son valores ya entre 0, 1, 2, 3, 4. La desviación estándar de 0.79, el valor mínimo de 0, pero el valor máximo de edad de 4. Es decir, que tenemos personas de todos, muy probablemente de todos los grupos de edad. De hecho, el 75% de la población está en el grupo de edad 2 o en el grupo 1 o 0. Entonces, ya tiene más sentido ahora sí nuestros datos y vemos la importancia de la sintaxis de Python. Ahora, miren cómo la sintaxis es muy importante, los paréntesis. Y ahora, dentro de lo que la autora también propone, vamos a ver cómo ella procesa, porque va a tener en cuenta también quién pertenecía a la tripulación y quién no. Y quiénes eran, bueno, pues a los que le daban ciertos títulos. Entonces, habrán algunos que eran capitán, doctor, mayor. Todos esos van a ser oficiales o de la tripulación. Y las ladies, Countess, Dawn, Sir, Junker,
porque va a construir la variable, bueno, vamos a tener en cuenta otra variable que es, ella va a tener en cuenta una variable que quiere cambiar, miremos acá, dentro de las que, bueno, tomemos en cuenta primero esa parte, pues aquí deja ver como que quiere cambiar, va a borrar la variable nombre y ticket. El nombre del pasajero no la vamos a conseguir, no va a ser importante para la predicción. El nombre y tiene sentido de que su nombre no tenga nada que ver con si sobrevivió o no. Y el ticket tampoco, no necesita tampoco. Entonces tiene mucho sentido el que ella hubiera decidido borrarlos. Entonces construye un nuevo data frames llamado todos sub1, borrando con la función drop al nombre y al ticket. Entonces este también lo podemos de una vez implementar. Entonces, este lo vamos a borrar. Borramos ese con doble D. Y entonces a todos vamos a construir un nuevo data frame todos 1. A partir de todos, el que teníamos antes, punto drop. Borrando ¿a qué lista? Entonces la lista de los que voy a borrar, de las columnas. Para eso pongo axis igual 1, si quiero trabajar para borrar columnas. Entonces que borre el nombre y la tarifa y el ticket. No, la tarifa no, porque la tarifa sí implica que, bueno, si pagó mucho era porque te era rico, y si es rico probablemente sobreviva, tenga que ver con lo que sobrevive. Entonces, no, lo que queremos es el ticket, el nombre del ticket. Esta, ticket. Bueno, el número del tiquete, eso no me importa. Pues, ticket. El ticket. Y bueno, si ya tenemos todos uno ya, un nuevo data frames, en el que ya no están esas variables, no lo vamos a considerar predictoras. Y bueno, aquí después de, vamos a ver una de las cosas previas que ella ha hecho, y es que también construye una nueva variable, tamaño de la familia, sumando dos columnas que hablan de números de familiares. Lo define de esta manera muy interesante porque es como, bueno, esta es una parte de sus familiares, por ejemplo, el número de tíos, más los números de hijos, más la persona misma, ese es el tamaño de toda la familia. Y construye una columna llamada está solo, inicialmente en valor de 0, y con log le va a dar el valor de 1, pero siempre que el tamaño de la familia le dé en 1, porque eso significará que en esa columna y salón, en esa fila, en cuanto a esa fila, correspondiente a esa fila, esa persona pues efectivamente no tiene ningún familiar. Si el tamaño de la familia es 1, es porque él está solito en el barco. Entonces tiene esta línea de código es muy interesante, cuanto tamaño de la familia, y tiene sentido que después de ella borre a las columnas zips, sp y parch. Bueno, entonces vamos a implementar esa. Entonces, bueno, pues esa la implementamos como ¿cómo se crea una nueva columna? Bueno, pues con todos, su 1, le das el nombre, entonces tamaño, bueno, tamaño familia. ¿Y cómo es el tamaño de la familia de 1? Pues de todos, todos, en cuanto a la columna de ese nombre es curiosito, este es SIBSP, SIBSP, SIBSP. A esa columna, adiciónela con todos, su 1. Nosotros ya estamos trabajando con el nuevo data frames, su 1. Adiciónele la columna con nombre parch. Y adiciónele el 1,
es decir, el pasajero mismo, el que se le está calculando el tamaño de la familia. Es así, la creo y creamos también todos, guión 1, una columna llamada está solo, o es soltero, está solo en el barco. Entonces está solo, que inicia en 0, con valores de 0. Así nos crea una columna de solo ceros. Y luego la idea de la autora, que es también muy bonita, y es de todos, subguión 1 para el nuevo data friends, con punto iLoc, o sea, en esta localización, esos se van a volver unos, en esta solo, nada más va a cambiar uno, va a cambiar al valor de 1, los de qué columna. Entonces, los de está solo. ¿Y cuál fila? Pues en cuanto a la fila de tamaño de la familia, que haya valor igual a 1. Es un booleano. Entonces lo ponemos entre paréntesis aquí. Para tamaño, bueno, entre comillas simples, tamaño familia, pero corchetes, se me olvida aquí, este es todos, corchetes, para referirme al data friends, todos subguión 1, el nuevo data friend, en cuanto a la columna tamaño de la familia, los valores que sean iguales a 1, porque entonces si el tamaño de la familia es 1, es porque está solo la persona en el barco. Entonces es bastante, muy bonita esa. Y nosotros le vamos a agregar otra y bueno, ya, si creo esas nuevas, ya borre de todos, subguión 1, con drop, en cuanto a axis, a que va a borrar en cuanto a columnas, ¿a quiénes? Entonces le ponen la lista. Vamos a borrar a S, IB, SP, a una parte de la familia, SB, SP, y la otra parte que creo que son los números de hijos, parch. Bueno, entonces ya con eso nos queda eliminados esas. Y ya por último lo que uno hace es, bueno, y muéstrame ese data frames. Entonces, todos, 1.head, las primeras 5 líneas del data frame ya modificado. Y ya, miren que nos quedó. Sexo, con valores male y female, una variable categórica binaria, no ordinal. La edad, como la hemos organizado, bueno, nos siguen apareciendo SIF SP, no debería, porque ya le pusimos drop, axis 1. Eso es una cosita que nos falta y es todos. Todos. Igual lo reasigna para poder que él haga eso. Bueno, entonces esa la vamos a hacer después. Entonces, control X para que no cree conflicto con lo que ya hizo antes. Entonces lo ponemos acá. Y ahora sí, este ya está corrido, corremos este nuevo. Y miren que ya, bueno, en este caso, todo su 1. Todos su 1. Ese es este. Y ya ahora sí no nos aparece la zips ni el parts, pero sí no aparece el tamaño de la familia y si está solo. Y para los que está solo nos aparece el 1. Una idea muy bonita de codificación dada por esta autora, recordemos su nombre, que es Dijavani. Bueno, entonces, después de eso, miremos las otras ideas
que todavía ya nos falta es esas variables categóricas. Mire que ya name ticket ya lo borró. Miremos ya todo lo que, chuliemos ya todo lo que se ha hecho con respecto a la idea de Giovanni. Bueno, tenemos... revisemos aquí rápidamente. Que importamos las librerías, eso ya. De pronto aquí podemos, importamos las librerías, eso listo, está listo. Creamos el data frame de entrenamiento, está listo. El dataset de testeo, la concatenación, la imputación de la edad y la tarifa, la imputación del bucket, volver las edades en 5 grupos etarios o agruparlos en 5 grupos etarios. Y ya esta parte no la hemos hecho, que utiliza este módulo RE, porque ella quiere tener en cuenta en cuanto al título, la columna de título, y el nombre del pasajero hacer como un proceso, pero nosotros ya quitamos el nombre, no lo vamos a tener en cuenta. Ella creó una nueva variable llamada título a partir de la variable nombre, como para tener en cuenta también para la predicción el que fuera de la tripulación, o sea, fuera un oficial o fuera Royal, de pronto alguien rico, o fuera una señorita o un señor. Simplemente como para las diferentes personas, distribuirlas en estas 4 categorías, 4 títulos. Bueno, nosotros en cuanto a eso no lo vamos esta vez a tener en cuenta, pero es una idea muy bonita. El de la cabina ya lo hicimos. Y el del tamaño de la familia también. El borrar el nombre del ticket también. Ahora vamos a codificar las variables categóricas, sobre todo, por ejemplo, el sexo. Entonces, creamos un nuevo data frame llamado AllDummies, aplicándole el método getDummies al data frame. Bueno, pues hagamos eso. Entonces aquí damos más líneas de texto. Entonces a todos, 1. También la hace, en su idea, la autora hace también reasignación. No sabe qué uso de reasignación porque no, creó una variable AllDummies, un nuevo data frames, aplicándole este método al data frame anterior. Bueno, entonces creo una nueva variable, todos dummies, de pronto así con doble M, se escribe dummies. Y esa nueva variable, ese nuevo data frames, ¿cómo se obtiene? Con pd.get dummies para codificar las variables categóricas del data frames, todos 1. Y en su idea, después de codificarlo, bueno, muéstrame después cómo quedó. Entonces, muéstrame a todos dummies, el nuevo data frames, .head. Entonces, ya sí, miren que en cuanto a vemos el sexo, entonces tenemos sexo female, una nueva variable de sexo. Entonces, si es femenino, lo tienen 1, y si no es femenino, le ponen 0. Y sex male, si es hombre, y 0 si no lo es. Entonces, esa es la manera en cómo él codifica, volviendo la variable sexo en 2 nuevas variables. 2 nuevas variables, es la manera que él codifica. Las variables categóricas, y ahora ya podemos ver para ese nuevo, para todos dummies, ver cómo quedaron ya las variables. Entonces, con info, vemos que nos quedó, ya ahora sí, o unas son enteras, o tipo flotante,
otras son enteras. Entonces, pero ya no quedaron ninguna tipo object. Entonces ya todas quedaron. O las categóricas quedaron codificadas, es decir, ya quedaron numéricas, o las que tenían datos faltantes ya. Entonces ya nos quedó un data frames limpio para aplicar el modelo de Sklearn que nos permitirá ya trabajar. Entonces para eso ya tiene la autora también otra idea muy bonita y es ahora, después de hacer todo eso, en el que trabajó con los datos de entrenamiento y testeo, separe los de entrenamiento, los sol de entrenamiento, utilizando otra vez filtración y la función not_NA, es decir, es no nulo en cuanto a la columna de sobrevivientes y en cuanto a esa misma columna, si es nulo, porque los que son nulos en cuanto a esa columna son los que son los datos de testeo y los que son no nulos en cuanto a la columna de sobrevivientes son los datos de entrenamiento. Entonces, vamos, dividido otra vez volvemos, retornamos a train, trains dummies, ella lo llamó all trains, all dummies, no, en este caso lo llamó all train, entonces todos, pero en realidad no son todos. Pongámosle el nuevo train 1, que sea, entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues filtró, entonces, de todos dummies, en cuanto a la columna todos survivors, en cuanto a esa columna, tomó los que son no nulos, esos son los de entrenamiento. Is not null, pues creo que lo escribimos not NA. Estoy simplemente not NA. No es nulo, es un método, pues con paréntesis. Es así, todos dummies, bueno, aquí es, como es para filtración, aquí con corchetes. Revisemos que sea con corchetes. Sí, porque es para filtración de datos del data frames. Entonces, lo hacemos con corchetes. Y ya sí creamos el de entrenamiento, el segundo de entrenamiento. Y ahora, y también creamos el de testeo. Pues podemos de una vez copiar este. Y aquí lo llamamos test 1. Test 1, en el que del data frames filtra del data frames en cuanto a la columna de sobrevivientes, ya el que es nulo. Entonces aquí ya es is_NA. Is_NA. Era not_NA, y este es is_NA, en realidad es nulo. Y corremos, y así ya tenemos los de entrenamiento y de testeo, o entrenamiento y validación. Y ahora los de entrenamiento los vamos a dividir en entrenamiento y validación. Los de testeo serán para prueba. Entonces, para eso ya utilizaremos la librería Sklearn y, como es usual, en el que aquí hay también algo que aprender, y es que vamos a dividir entre entrenamiento y testeo, aunque a mí me gustaría, como a coger los de entrenamiento, sin tener en cuenta el ID, ni sobrevivió o no. Entonces, esa es una idea muy bonita para los argumentos para la función train_test_split, para decirle, bueno, estos son los de entrenamiento y estos son las etiquetas. Y este va a ser, y vamos a dividir en 30, 30-70, y con esta semilla aleatoria. Bueno, entonces vamos a copiar ese nosotros. Entonces, hacemos from de Sklearn, Sklearn, punto model selection, importamos, import,
train test split. Bueno, importamos la librería que nos permite hacer esa división de los datos de entrenamiento en entrenamiento y testeo. Recuerden que train 1, ese dato, miren que ese train, el nuevo train, si lo miras, por eso es que tenemos que ver el sentido de lo que hizo la autora, el train 1, el nuevo train, si lo miras, punto info, en general, el resumen de él, aquí le ponemos punto info. Si lo hablamos en general, él tiene ID y si sobrevivió. Y nosotros queremos para el train test split, uno debe de poner, bueno, pues, ¿quién va a ser un X train? Un X val, un X de validación, X train, X val, un Y train y un Y val igual a train test split, en la función 3, y donde los parámetros tienen que ser los datos de entrenamiento. Entonces los datos de entrenamiento tienen que ser, pues tomas de este data frame, pero quitas el ID y si sobrevivió. Todos los demás son los que nos interesan. Entonces el ID no, todo lo demás es para entrenar, son variables predictoras, excepto la variable objetivo survey y el ID de los pasajeros. Por eso es que vamos a tomar de train 1, pues le quitamos con drop axis 1, 2 columnas. Entonces le decimos, bueno, vamos a quitar 2 columnas. Pues de train 1, le vas a quitar la columna que pertenece al passenger ID o el ID del pasajero, passenger ID, passenger ID y el survived, si sobrevive o no, la variable objetivo. Survived. Y luego le tienes que decir, bueno, y para train test split, el segundo argumento, que primero son las variables predictoras de entrenamiento y luego las etiquetas respectivas. Pues ahí sí, de train 1, train 1, pues tome la columna survived. Survived, survived con W. Y bueno, y la semilla aleatoria, agrega la semilla aleatoria, por ejemplo, el random state, random state, a mí por ejemplo me gusta 513. Bueno, entonces acá, así, bueno, hay otra que nos faltó también, aquí hay un error de clave, vamos a ver si passenger ID, survived, nos está señalando que el error está en cuanto a survived, vamos a ver si survived está bien, passenger ID, está bien, axis 1, drop, de train, borré esas son las de entrenamiento, nos señala que es ahí y que es un error de clave, survived, un error de clave o de palabra clave, un error nos señalan acá, miremos a ver, passenger ID y survived, vamos a ver, está delimitado con comillas simples, miremos a ver bien, SUR, VI, VED, PA, WS, EN, GER, ID,
Passenger. No vemos como que había problema. La segunda es train 1. Survived. Survived está bien. Random está ahí 513. Train test split. Aquí está este paréntesis para drop. Axis 1. Train test split. Vamos a ver si tenemos algún problemita acá con... ensayemos a ver qué será lo que nos está generando problemas. Vamos a ver qué podrá generar problemas. Vamos a ver. Aquí. Pues aquí es train 1. Está bien. Vamos a correrla de nuevo a ver. Sigue siendo key error. Nos sigue mostrando que es passenger ID, survived, pero train 1 ya revisamos que tiene, train 1 tiene passenger ID y necesitamos quitarla, ¿no? Para la predicción. El ID del pasajero no es variable predictora. Passenger PASSEN. Pero es que... sí, es que esto se quitaba de acá, nada más quedaba era la lista. La función drop nada más necesita la lista. Entonces, la lista de las columnas que voy a borrar. Y aquí ya sí voy a quitar este, que me gustaba poderlo ver todo bien. Ahora sí nos ha dividido. Ya tenemos los de entrenamiento y validación. Entonces, los de entrenamiento se dividieron en las predictoras de entrenamiento, las predictoras de validación y las etiquetas asociadas a ellos. Entonces, luego ya tomamos de Skillr del módulo Ensemble, el modelo Random Forest Classifier, porque en este proceso de saber si sobrevivió o no es un modelo de clasificación binaria. De ahí entonces que tomemos Random Forest Classifier o no Random Forest Regression. Entonces importemos de Skillr, bueno, de from Skillr y Skillr.ensemble. Importemos la clase Random Forest Classifier. Mire que hay Random Forest Classifier, Random Forest Regressor y Random Trees Embedded in. Aquí, Classifier. Ahí ya la importamos, ahora instanciamos, entonces ponemos modelo, lo podemos llamar modelo RF, Random Forest, que sea igual a Random Forest Classifier, entre paréntesis, y así ya instanciamos la clase. Después de instanciarla, la autora a ese modelo le da estos atributos. Entonces, le da estos valores de bootstrap true, bueno, muchos valores ya predefinidos. Nosotros no le vamos a dar ninguno por ahora, hasta que no estudiemos más a profundidad todos los atributos asociados a esta clase de Skillr. No le vamos a dar ninguno de ellos, sino que vamos a predecir con los valores que nos da por defecto cuando no los fijamos. Y así vamos entonces a nuestro modelo a entrenarlo. Entonces, vamos a model rf.fit y para entrenarlo pues se hace con los xtrain, jtrain, o sea con los valores, las predictoras de entrenamiento y las etiquetas asociadas a ellos. Y así ya tenemos el modelo o la función específica dada la experiencia, es decir, dada los datos que le hemos entregado. Luego hacemos la predicción, entonces lo llamamos predicciones. Y esas predicciones pues son de nuestro modelo.
ya nuestro modelo ya ajustado o entrenado. Aplicamos el método predict. Y esas predicciones se hacen sobre los datos de testeo. Entonces, en este caso los datos de validación para ver cómo se comporta nuestro modelo. Entonces aquí los XVAL para los que sabemos las etiquetas, para poder ver qué tan bueno es nuestro modelo. Y así ya tenemos las predicciones. Y luego de tener las predicciones, las podemos ver, ¿sí? Pues, predicciones. Miren que es un arreglo de NumPy, de ahí la palabra array, arreglo de NumPy de ceros y unos. Entonces así, dentro de los de validación, el primero sobrevivió, todos estos murieron, bueno, en esa orden respectiva. Y ahora uno ver el accuracy o chequear el accuracy, y es con el método score para entre los X de testeo y los X de validación y sus etiquetas, perdón, con los X de testeo y sus etiquetas, redondeando a 3 cifras decimales, ver cómo va la accuracy en el testeo y en el entrenamiento, para ver si hay sobreajuste o no. Entonces, copiamos o mejor lo copiamos, o mejor lo ponemos nosotros y es, vemos esta forma de imprimir, pues, dice print. Esto también hay que entrenar en formas de imprimir, hay bastantes. Comillas simples. Y dentro de ello va a poner bueno, ¿y qué es lo que va a poner? Bueno, pues vamos a primero el accuracy de testeo, el score de testeo. Entonces, testeo. Y en cuanto al testeo, ¿qué quiere mostrar? Entonces, entre llaves, lo que va a calcular, el número que va a calcular, entonces, del modelo, dame el score. Entonces, entre llaves, del modelo, dame el score, el método score. Aplicamos el método score, aplicado a quién? A los X, en este caso para testeo, la validación y sus etiquetas respectivas. Y así ya puedo ver el X de testeo, pero si doy 2 puntos, punto 3F me redondea a 3 cifras decimales. Entonces, aquí daría 2 puntos, punto 3F a 3 cifras decimales, antes de las llaves, antes de terminar con todo ahí, y ya lo corremos. Así nos quedó bien. Y vemos de que de testeo es el modelo se comporta bien en un 78%, casi en un 80%. Eso es más o menos aceptable. Y es en el testeo de los que tengo. Y hago lo mismo. Entonces aquí lo voy a escribir de nuevo para practicar. Print F, comillas dobles. Ahora sí, en los de entrenamiento. Espacio, llaves, y ahora el modelo, lo que va a calcular modelo, pero el método score aplicado ya a los X-train y a sus etiquetas respectivas. Eso ya es para ver si hay sobreajuste o no. Entonces, el primero es para ver si generaliza bien en el testeo y en el entrenamiento. Entonces, aquí tenemos, bueno, nos faltó, pues aquí 2 puntos para redondear, punto 3F, para que nos redondee a 3 cifras decimales y nos quedó que tiene como sobreajuste porque mire que en un 95% se comporta bien en el entrenamiento. 95%. Bueno, y ya por último, viene lo de, ¿y cómo se le entrega a Kaggle nuestro trabajo de modelamiento? Entonces, lo que hacemos es, aquí hace un proceso, la autora, la predicción, lo llama predicción final, vamos de esa misma manera, llamémoslo predicción final.
y es poner a nuestro modelo a que se vea, a ver cómo se comporta, pero con los datos ya no de validación, sino de los de testeo originales. Ya no los de validación. Entonces, aquí vemos el testeo, pero en los datos de validación. Recuerden que el testeo no tenemos las etiquetas. Entonces, se entrega esta validación para la que no podemos saber cuál es la respuesta, no tenemos las etiquetas. Y eso es lo que se le entrega a Kaggle para que nos evalúe a ver qué tal se comportó nuestro modelo. Aquí vimos es como para nosotros. Y después cómo se comporta en cuanto a la información que tiene Kaggle para medirnos y calificarnos y premiarnos en el caso. Entonces así, para esa predicción final, dice, bueno, pues creé una variable llamada test para predicción, en el que de todos los de testeo va a quitarle la columna de los passenger, el passenger ID o la identificación de los pasajeros y la columna de sobrevivió o no. Entonces, entre todos los de testeo. Entonces, eso para nosotros se llamaba test 1. Entonces, nosotros vamos a ponerle esa variable, la llamó pues test para predicción. Entonces, test para predicción. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues a los de test 1, a nuestro test 1, nuestro nuevo test, le quitó, entonces con drop, entonces punto drop, le quitó, mirar la lista de las columnas, bueno, le quitó a passenger ID, y a survived. Survived. Trabajó Axis, acuerden, Axis 1 para decirle que va a borrar las columnas, no filas. Axis 0 para filas. Las borra, listo, eso es todo. Entonces lo que vamos a tener, entonces desde los de testeo es un data frames que tiene todas las predictoras, bla, 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 las predictoras y ya, no más. Y en tpred nos va a hacer la predicción sobre ellos, sobre el anterior, convirtiendo esa predicción a enteros, con astype y int. Entonces, ahora tpred o predicción de testeo, bueno, la llamo tpred. Entonces, tpred, vamos así, tpred. Entonces, ¿qué es, hombre? Pues, cojo el modelo, predigo sobre los de testeo. Entonces, el modelo que tengo, aplico el método predict sobre los anteriores test for, sí, este no lo he corrido, por eso no lo está identificando. Entonces, for predict, para que haga la predicción sobre ellos y convierta, como esa predicción la va a convertir en tipo float, entonces lo convierte en astype, con este método a int, a que sea de tipo entero los datos, porque la predicción no me interesa que sean simplemente ceros o unos. Así me queda una columna tpred de predicción y sobre los datos de testeo originales, que no tenían etiqueta. Entonces, así ya la tengo. Y ahora creo un data frames, bueno, voy a coger de passenger ID, las etiquetas, una variable llamada así, passenger ID, ya como variable, no como nombre de columna, sino simplemente una variable que va a ser una serie de pandas donde de los datos de testeo, de test 1, va a tomar la columna de IDs, passenger IDs, y así voy a tener aquí la predicción y aquí los pasajeros respectivos. Construyo con eso un data frames. Entonces,
La autora lo llamó, en este caso, vamos a ver acá que se nos organiza acá. Lo llamó RF o Random Forest Subs de submits de envío. Se lo puede llamar simplemente Random Forest envío. Y para ese Random Forest, pues pd.dataframes, que va a crear un dataframes. ¿Va a crear un dataframes con qué? Pues va a tomar estas dos columnas, una es la predicción y otra es el ID, y le dice que haga un diccionario con eso. Entonces, donde utiliza esa información previa. Entonces, un data frames a partir de un diccionario. Entonces, para un diccionario delimitas con llaves. La primera palabra clave es Passenger ID y los valores son Passenger ID, la que teníamos antes. Ya es variable, ya no está entre comillas simples. Y ahora la otra columna del diccionario es, en este caso se llama Survived. Entonces, Survived, si sobrevivió o no, esos valores van a ser TPRED, que es la predicción que acabamos de hacer. Y así ya creó el data frame. Siempre tienes que tener cuidado de que como se llamaban el data frames, la variable de identificación de los pasajeros y como se llama en el data frame, la variable objetivo, así debes de hacer el envío, data frame con los nombres, y debe ser igualitos para que te lo reciban en Kaggle. Y por último, este data frame lo convierte a un CSV. Entonces, pueden llamarlo, el autor lo llamó un subguión.csv, le pone aquí ya envío, y eso va a ser un CSV. Ah, bueno, pues en realidad ya no necesita crear ninguna variable con él, entonces de a R F envío, aplíquele el método todo CSV, en donde le das el nombre del archivo que quieres. En este caso se llama rf class submission.csv. Aquí lo podemos llamar random forest submission. Lo envío y lo pones con tu nombre, Marco canas.csv. Es el nombre del archivo, y index en false para que no cree una nueva indexación, sino que utilice la indexación con Passenger ID. Entonces, al crearlo, ya puedes ver ese CSV en tu carpeta donde está este cuaderno. Nosotros vamos a verificarlo. Ya finalmente, ese lo tenemos acá en nuestra didáctica de la ciencia de datos, en nuestra unidad didáctica, en cuanto a el día 1, y vemos que aquí está, RF Submission, CSV. Si le das doble clic, te lo muestra. Entonces aquí va la identificación, miren, Passenger ID, y si sobrevivió o no, los archivos separados por comas, la información separadas por coma, 892, o sea, el ID para el pasajero 892 murió, el 896 vivió. Bueno, esa es como la predicción, ese es el archivo que montas en Kaggle y es con el que te califica. Así ya te he mostrado pues todo el proceso con la idea de esta contributora a la red Kaggle, con la práctica completa, y ves más o menos qué implica el tener cuidado con la sintaxis, el proceso de procesamiento, valga la redundancia, de los datos antes de utilizar o construir el modelo. Ese es como un trabajo pues bastante grandecito, es muy bonito, muy enriquecedor, y como pues en la actualidad esto ha impactado muchas áreas como son la economía, las ciencias, la medicina, la ingeniería, la vida cotidiana. Ha impactado el Machine Learning ahora.
en Facebook y demás. Muchas gracias.